Hay momentos en la vida en los que todo en lo que crees se hace añicos en un instante. Me llamo Britney, y durante 8 largos años, fui quien mantuvo unida a mi familia. Pagué sus cuentas, compré sus alimentos, me aseguré de que nunca les faltaran medicamentos ni un techo. Pensaba que eso era ser una buena hija. Creía que el amor se basaba en el sacrificio. Pero entonces, hace 3 semanas, todo cambió. Sentado en el despacho del abogado de mi familia, con el corazón latiéndome con fuerza, leía el testamento que mi madre había redactado. 2 casas, el legado de nuestros abuelos, cedidas íntegramente a mi hermano Jaque, desempleado. ¿Mi nombre? No aparecía por ningún lado. Ni una sola palabra. Miré a mi madre buscando una explicación, y lo único que pudo decir fue: Jaque necesita seguridad. Tú ya tienes tu propia vida. Eso me dolió más que cualquier palabra que haya escuchado. Tras años de sacrificios, mi corazón se destrozó. Tomé una decisión. No más apoyo económico, no más invisibilidad. Lo que siguió fueron semanas de silencio y momentos de quiebre. Les cortaron las facturas, sus dificultades se hicieron realidad y la verdad sobre la falta de responsabilidad de Jaque, y su ceguera, finalmente salió a la luz. Antes de contarles lo que pasó después, quiero que comenten abajo, ¿desde dónde ven esto? Conectémonos a través de esta historia. Ahora, síganme, porque lo que sucedió cambió todo lo que creía saber sobre la familia, el amor y la autoestima. Durante 8 años, viví una vida que pocos vieron. La clase de vida que se dibuja con pinceladas invisibles de sacrificio y devoción silenciosa. Me llamo Britney. De día, soy ingeniera de software y tengo un trabajo estable en una empresa tecnológica con mucho movimiento en el centro. Pero más allá de las paredes de la oficina, era el pilar invisible de mi familia, la que se aseguraba de que mis padres, ya mayores, nunca dejaran de pagar, ya fuera la compra, sus medicamentos, las visitas al médico o el mantenimiento de 2 casas familiares que se erigían como monumentos al trabajo duro y los sueños de nuestros abuelos. Nunca me quejé. ¿Cómo podría? Durante años, pensé que así era el amor. Altruismo, una entrega constante y sin expectativas. Dediqué mi corazón y mi sueldo a mantener a mi familia a flote, mientras mi hermano Jaque parecía vagar sin rumbo, persiguiendo negocios fallidos, cambiando de trabajo sin futuro y viviendo bajo el techo de mis padres, sin responsabilidades. Sin embargo, bajo la fachada de dedicación, mi corazón era un campo de batalla. Había noches en vela, con el peso del agotamiento asentándose como una piedra en mi pecho. Momentos en que cancelaba planes con amigos para llevar a mamá a sus citas, o rechazaba oportunidades de perseguir mis propios sueños, todo para que no me faltaran. El resentimiento silencioso hervía a fuego lento junto a mi amor. Una tormenta conflictiva que se gestaba en mi interior y a la que me costaba encontrarle nombre. Entonces llegó ese momento, el que destrozó todo lo que creía saber sobre la familia, la lealtad y el sacrificio. Sentada en el despacho de un abogado, aferrada a papeles que parecían fragmentos de una confianza rota, descubrí una verdad demasiado amarga para tragarla. El testamento que mi madre había redactado dejaba ambos hogares familiares, no a mí, la hija que había mantenido la casa a flote, sino únicamente a Jaque, el hermano que nunca había aportado un solo dólar. Ni una palabra para mí. Fue como si mis años de trabajo se hubieran evaporado de la noche a la mañana. Mi madre evitó mi mirada, con los ojos nublados por una mezcla de culpa y terquedad, diciéndome que Jaque necesitaba seguridad, mientras que yo ya tenía una vida propia. Sus palabras me dolieron como una acusación. No eres de la familia. Quise gritar, devolver esos papeles a la silla de cuero y sacudirlos para que entraran en razón. Pero lo que salió a la luz fue una verdad desgarradora que atravesaba años de negación. La seguridad que les había brindado no significaba nada. El viaje a casa fue un torbellino. Me inundaron los recuerdos, cenas de cumpleaños perdidas, vacaciones sacrificadas y $5,000 prestados a Jaque para su sueño de food truck que se vino abajo en 6 meses. La matemática era cruel y precisa. Más de $200,000 que había invertido en esta familia, y aún así seguía excluido de su legado. Me sentí utilizado. Traicionado. Sin embargo, enterrado bajo la ira, había algo más oscuro,
El dolor por la familia que creía tener, por la versión de mis padres en la que quería creer. Sentada sola esa noche, aferrada a una carpeta con todos los recibos y extractos bancarios, me di cuenta de que no se trataba solo de dinero. Se trataba de ser invisible, no ser querida y no ser reconocida por la misma gente a la que consideraba mi familia. En ese crisol de dolor, echó raíces la semilla del cambio. Ya no sería el sacrificio silencioso. A través de la niebla del dolor, susurró una voz sensata, la señora Rodríguez, nuestra vecina de al lado y testigo silenciosa de estos años de sacrificio. Había visto el impacto negativo en mis padres, el racionamiento de la comida, el peso de las facturas sin pagar. Cuando me dijo que nunca supo lo que había estado haciendo por ellos, que yo tenía más coraje que nadie en la familia, fue a la vez una validación y un duro recordatorio de lo sola que me sentía. Y luego estaba mi terapeuta, la doctora Sara, una presencia compasiva que me ayudó a navegar el caos interior. Ella le puso nombre a lo que sentía: dolor. Un duelo no solo por mi familia, sino por la ilusión de éste. Me animó a ver con claridad, a valorar mi propio valor y a poner límites incluso cuando parecía imposible. Mientras me fortalecían estas voces externas a mi familia, me preparé para un ajuste de cuentas, no solo con mis padres, sino con la vida que debía recuperar. El sacrificio silencioso llegaría a su fin. Y las consecuencias, dolorosas y liberadoras, apenas comenzaban. El día que descubrí el testamento, el aire en la oficina del abogado se sentía increíblemente denso por un silencio que me gritaba en los oídos. Sentada frente al señor Henderson, nuestro abogado de familia desde niña, sentí que me temblaban las manos al abrir aquellas páginas que desvelarían todo lo que creía saber sobre mi familia. Al principio, esperé que fuera un error. Tal vez una errata, una cláusula olvidada. Pero mientras mis ojos recorrían las palabras una y otra vez, la verdad se asentó como una piedra en mi pecho. Todas las propiedades de nuestra familia, la casa en la calle Maple donde crecí y la propiedad de alquiler en la avenida Oak, fueron legadas exclusivamente a Jaque. Mi hermano Jaque. El hermano que no había tenido un trabajo estable en años, que había vivido bajo el techo de mis padres, libre de responsabilidades. Y luego, ni una sola mención de mí. Ni una sola palabra. Ni un indicio de que había sido el guardián silencioso de la supervivencia de esta familia durante casi una década. Se me quebró la voz al decir, debe haber algún error. Pero la expresión incómoda del señor Henderson me decía lo contrario. Mi madre estaba sentada a su lado, con la mirada fija en el suelo y los dedos retorciendo nerviosamente la correa de su bolso. Cuando finalmente la miré a los ojos, me encontré con algo inesperado. Culpa, sí, pero también una determinación obstinada e inquebrantable. Tienes tu propia vida, dijo con suavidad pero firmeza. Jaque necesita seguridad. Necesita un lugar donde vivir. Mi silla se cayó hacia atrás al levantarme. El corazón me latía tan rápido que parecía que iba a estallar. ¿Y qué hay de la seguridad que te he proporcionado durante 8 años? ¿Y de los miles de dólares que he gastado en mantener la comida en tu refrigerador y las luces encendidas en ambas casas? No soy solo de la familia, soy tu hija. Su voz se agudizó, a la defensiva. Eso es diferente. Ayudar a la familia es diferente. Estas casas tienen que seguir a nombre de la familia, y yo no soy de la familia. Esas palabras me atravesaron el alma como una cuchilla. Me sentí invisible, traicionada. Una hija convertida en forastera. Al salir furiosa, años de sacrificio pasaron ante mis ojos, las vacaciones perdidas, los planes cancelados, los agotadores intentos por evitar que la familia se desintegrara. Era un fantasma en mi propia casa. Un cajero automático cuyas contribuciones fueron borradas, cuya lealtad fue recompensada con la exclusión. Pero bajo el dolor, una tormenta se avecinaba en mi interior. No solo estaba desconsolado, sino furioso. Y en ese fuego, nació una claridad feroz. Si mis sacrificios no eran valorados, no seguiría dando. Esa mañana tomé una decisión que cambiaría el equilibrio de nuestra familia para siempre. Sin embargo, incluso mientras lidiaba con la traición, el mundo exterior me ofreció aliados inesperados y duras realidades. La señora Rodríguez,
La vecina bondadosa que había visto más de lo que aparentaba, se convirtió en mi apoyo silencioso. Sus observaciones discretas sobre los días descuidados de Jaque y las luchas ocultas de mis padres atravesaron mi aislamiento. Y luego estaba el padre Martínez, quien vino con palabras de perdón y deber, pero quedó conmocionado por el desafío que le planteé. ¿Cómo se perdona una traición disfrazada de amor familiar? Estas voces llenaron los espacios que el silencio de mi familia dejó atrás, ayudándome a reconstruir lo que estaba sucediendo y a enmarcar mi dolor en una verdad más amplia. El amor no reconocido no era amor, era explotación. Y tenía que dejar de ser explotada. Desde este crisol de traición y agitación interior, comencé a ver los límites de mi propia fuerza, no solo como hija, sino como una mujer que recuperaba su autoestima. El camino que me esperaba sería espinoso, lleno de confrontaciones, desamores y decisiones difíciles. Pero estaba lista para recorrerlo bajo mis propios términos. La mañana después de descubrir la desgarradora verdad, la claridad me agudizó la mente por primera vez en años. 8 años de sacrificio silencioso, 8 años priorizando las necesidades de mi familia sobre las mías. ¿Y para qué? ¿Para borrarme por completo del legado que mis padres planeaban dejarle exclusivamente a Jaque? No. En ese momento, decidí que ya no podía ser el cajero automático invisible de la familia. Tenía que poner punto final. Empecé con acciones pequeñas pero deliberadas, las cosas que mantenían nuestro hogar unido pero me hacían invisible, las entregas de comestibles, los servicios de recetas, el cuidado del césped, los servicios que pagaba con tanta dificultad cada mes. Uno a uno, los cancelé todos. Cada llamada era como quitarme un peso de encima, una liberación de años de carga no mencionada y resistencia silenciosa. Al mediodía, todo estaba cortado. El sustento que había proporcionado durante tanto tiempo se había ido. Más tarde ese mismo día, conduciendo hacia la casa de Maple Street, me encontré con la sonrisa de mamá mientras preparaba sándwiches. La misma sonrisa despreocupada, como si nada hubiera cambiado, como si no acabara de descubrir que no valía nada para ellos. Dejé una carpeta gruesa en la encimera de la cocina. Impresiones de cada pago, cada recibo, cada dólar que había gastado para mantener a flote a esta familia. $237.412 en total. El peso de todo aquello llenaba la habitación. Su gesto de desdén me dolió como una traición. No tienen por qué, dijo, mientras papá entraba en silencio, pálido de la sorpresa. Les dije con fría certeza, ya no tengo que pagar nada aquí. Si no soy digna de heredar las casas que he estado manteniendo, ya no las mantendré. Las lágrimas de mamá y las protestas de papá cayeron en saco roto. Sugerí que le pidieran a Jaque que buscara un trabajo, que contribuyera, ya que lo heredaba todo. Mamá lloró, me acusó de ira y crueldad, pero algo dentro de mí se había paralizado. Lo irrazonable, dije, es apoyar a una familia que no te ve como parte de su futuro. Esa noche, Jaque me llamó, con la ira desbordando, acusándome de egoísmo por una estúpida cosa del testamento. Le recordé, bruscamente, quién había estado pagando las cuentas, quién se había sacrificado más. Pero la respuesta de Jaque fue fría. El testamento se queda como está. Esas casas deberían ir a alguien que realmente las necesite. Cortar la manutención no fue solo una decisión financiera, sino un punto de quiebre. Casi de inmediato, la realidad golpeó duramente a mis padres. Les cortaron la electricidad en Oak Avenue, lo que provocó el pánico en mi madre. Poco después les cortaron el internet y el cable, y empezaron a racionar los alimentos. Lo escuché todo de segunda mano, de la señora Rodríguez, una vecina compasiva que había presenciado el desmoronamiento silencioso de mi familia. Me contó la desesperación que presenció. Mi padre buscando trabajos esporádicos, mi madre recortando cupones y angustiada por las diferencias de precio. No tenía ni idea de mis 8 años de apoyo ni de la traición que se escondía tras las sonrisas agradecidas de mis padres. Fue una reivindicación, aunque profundamente doloroso, darme cuenta de lo desapercibida que había pasado. La reacción fue rápida y despiadada. Familiares que no me habían hablado en años me llamaban acusándome de crueldad y abandono. No hubo ofertas para ayudar a mis padres, solo exigencias de que me sacrificara aún más. Una noche, el padre Martínez llegó con sermones sobre el perdón y el deber,
pero se marchó inquieto cuando le pregunté cómo aconsejaría a alguien que había sido traicionado por su propia familia tras años de devoción. El aislamiento fue devastador, pero en medio de la tormenta, la terapia se convirtió en mi refugio. La doctora Sara me ayudó a comprender el ciclo del duelo, no solo por la familia que perdí, sino también por la ilusión que había albergado durante todos esos años. Afronté la dolorosa realidad de que el amor sin respeto es explotación, y que establecer límites, incluso los dolorosos, es un acto de autopreservación. Tras 3 semanas de silencio con mi familia, cara a cara con Jaque en el pasillo de un supermercado, vi la desesperación grabada en su rostro. Pánico por la ejecución hipotecaria, la pérdida de la casa familiar, todo por no haber asumido su responsabilidad cuando era necesario. Su petición de ayuda fue respondida con férrea determinación. Yo ya no era la solución. Esa decisión de cortar lazos financieros desató una crisis, pero también fue mi despertar, una liberación dolorosa y desgarradora. La familia que conocía se estaba fracturando, pero por primera vez, estaba recuperando mi vida, mi valor y mi futuro. El camino que me esperaba era incierto, pero lo afronté con una renovada fuerza, fruto de la traición y el autodescubrimiento. Justo cuando creía que lo peor ya había pasado, la vida me dio otro giro cruel. Una mañana temprano, la llamada llegó. La voz temblorosa de mi madre apenas se oía por el teléfono. Britney, por favor, hay algo que nunca te conté. La casa de Oak Avenue. Todavía tiene una hipoteca enorme y llevamos 3 meses de retraso. Se me cayó el alma a los pies. ¿3 meses de retraso? Durante años, había estado pagando la hipoteca sin darme cuenta. El dinero extra que creía que era para impuestos a la propiedad se había desviado discretamente para cubrir deudas que mis padres nunca mencionaron. El peso de esa traición me asfixiaba. Mientras los sollozos de mamá se extendían por la fila, hablaba de avisos de ejecución hipotecaria, plazos legales y una deuda de $87.000 que pesaba sobre la casa que Jaque supuestamente heredaría. La ironía era fulminante. El dinero que había ganado y sacrificado ahora se usaba para amenazar con la pérdida de un legado del que me habían excluido. Me senté en la cocina, con la mirada perdida en la pared, sumida en la incredulidad. La comprensión me golpeó más fuerte que cualquier otro golpe. Me habían engañado. Era el pilar financiero de una familia que había planeado excluirme de su futuro. Tenía una opción. Seguir siendo una víctima o tomar el control a mi manera. Esa noche, tras horas de tormento inquieto, llamé a Jaque. Por una vez, el silencio entre nosotros no solo era incómodo, sino que estaba cargado de desesperación. Le dije sin rodeos, estás a punto de perder una de las pocas cosas que heredas. Su respuesta fue una mezcla de incredulidad y negación. ¿Por qué tengo que ser yo quien arregle esto?, preguntó, intentando disimular el pánico con bravuconería sobre emprendimiento y necesidad de ayudar a mamá y papá. No me lo creí. La verdad era evidente. Nunca había asumido la responsabilidad, y ahora que las consecuencias habían llegado, esperaba que alguien más lo rescatara. Ludia ultimatum. Herdes la casa. Eres tú quien tiene que dar un paso al frente. Cuando se resistió, le dije que ya no era más que un salvavidas. Los días siguientes fueron un torbellino de duras realidades. Había avisos de ejecución hipotecaria colgados en la puerta. Los vecinos murmuraban sobre el desmoronamiento familiar. La salud de mis padres parecía deteriorarse junto con sus finanzas. La señora Rodríguez, la vecina perseverante y testigo discreta de la familia, vino a mí con noticias conmovedoras. Las crisis de mamá empeoraban, papá parecía mayor de lo que era, y Jaque se había mudado, incapaz de afrontar las consecuencias que había evitado durante tanto tiempo. Entonces llegó la carta inesperada del departamento legal del banco, dirigida a mí. La misma chica que había sido excluida del testamento ahora tenía legitimidad en el proceso de ejecución hipotecaria, ya que yo había estado haciendo los pagos. Podía asumir el préstamo, ponerme al día con los pagos atrasados y salvar la casa de la subasta. La magnitud de todo aquello me desplomó. Tenía en mis manos el destino de una casa que mis padres planeaban regalarle a Jaque, una casa que, sin saberlo, había estado comprando con cada cheque de la hipoteca. Me senté en la cama, pensando a mil. Salvar la casa o renunciar a un legado que nunca estuvo destinado a mí.
pero que, de alguna manera, se convirtió en mío. La decisión fue dolorosa, pero clara. Llamé al banco. En una semana, con el dinero ahorrado desde que rompí relaciones financieras, asumí la hipoteca. Contraté una empresa de administración de propiedades, limpié la casa y encontré inquilinos, convirtiendo lo que podría haber sido una pérdida devastadora en una fuente constante de ingresos por alquiler. La noticia resonó en la familia y el vecindario. La señora Rodríguez llamó para contarles. Mamá había sufrido otra crisis nerviosa, llena de lágrimas y arrepentimientos. Papá, dijo, parecía derrotado, al darse cuenta finalmente de cuánto me habían arrebatado. Jaque se había ido, culpando a todos menos a sí mismo. Pero en medio del caos, comenzó un nuevo capítulo. Era dueño absoluto de una de las casas de la familia. Había tomado el control, no porque quisiera venganza, sino porque finalmente había dejado de permitir que las injusticias de la familia dictaran mi vida. Esta acción decisiva fue más que financiera. Fue una declaración. Una declaración de que los límites deben respetarse, de que el amor sin respeto es explotación, y de que, a veces, salvar un legado familiar implica luchar por él con todas las fuerzas. Las consecuencias de salvar la casa de Oak Avenue no fueron solo ladrillos y cemento. Fue el primer capítulo de una transformación mucho más profunda. Tener las llaves de la propiedad que mis padres habían planeado darle exclusivamente a Jaque me colocó en una posición de nuevo poder, pero también me sumió en una tormenta de emociones y confrontaciones para la que no estaba del todo preparada. La primera gran prueba llegó con los rumores de impugnaciones legales. Poco después de que se calmara el impacto de la ejecución hipotecaria, recibí una llamada del señor Henderson, el abogado de la familia. Jaque planeaba impugnar la transferencia de la escritura de la casa de Maple Street, la otra propiedad, alegando que mi madre no era mentalmente competente cuando me la cedió. Sentí un nudo en el estómago. ¿De verdad podía pasar esto? La idea de que la casa que ahora poseía, legal y legítimamente, se me escapara de las manos me inquietaba profundamente. Pero el señor Henderson, sereno y tranquilizador, me recordó que había estado presente durante la firma, que mi madre estaba lúcida y resuelta, y que la ley estaba firmemente de mi lado. Esta batalla legal, dijo, era más humo que fuego. Una táctica basada en la desesperación, no en la justificación. A pesar de esta garantía, el precio fue innegable. La ira de Jaque estalló. Me acusó de robarle su herencia y amenazó con demandar. Pero me mantuve firme, armada con la verdad, prueba de mis años de sacrificio, de los pagos de la hipoteca que había hecho sin saberlo, de los planes originales de mis padres y de la falta de contribución de Jaque. Papá, atrapado en el medio, me confesó que incluso él estaba conmocionado por el conflicto que se avecinaba, pero que había una silenciosa resolución al saber que la ley era clara. Mientras los abogados libraban batallas silenciosas, yo enfrentaba el desafío más personal de establecer límites, el panorama emocional de una familia fracturada. Tras años de ser el pilar financiero de la familia, estaba recuperando mi identidad como hija, no como un cajero automático. Ya no toleraría llamadas llenas de culpabilidad ni exigencias disfrazadas de amor. Uno de los pasos más difíciles fue cortar la comunicación, no por amargura, sino por instinto de supervivencia. Bloqueé números de teléfono, redes sociales, correo electrónico, e incluso le pedí al personal de seguridad del edificio que bloqueara las visitas no deseadas. El silencio que esto creó fue a la vez aterrador y, en última instancia, liberador. La presión de las constantes súplicas y recriminaciones se disipó, dándome un espacio que no sabía que necesitaba. Durante este periodo, la terapia con la doctora Sara se convirtió en mi ancla. Me ayudó a desmantelar la culpa que cargaba, una culpa arraigada en años de lealtad injustificada y en las expectativas sociales de lo que debería ser una buena hija. Aprendí a reconocer que el amor sin respeto no es amor en absoluto, sino explotación disfrazada de obligación familiar. En la soledad de esas sesiones, comencé a reconstruir mi identidad, independientemente de los roles que me impusieron. Sorprendentemente, mis padres fueron los primeros en tender un puente hacia la reconciliación. Tras meses de turbulencia, me tendieron la mano, no con exigencias, sino con una rama de olivo. Mamá pidió una reunión,
llevando el sobremanila que contenía la escritura de la casa de la calle Maple, un gesto simbólico y tangible de disculpa y reconocimiento. Sus lágrimas, sus palabras de arrepentimiento y la contundente admisión de sus errores se abrieron paso a través de años de conflicto. Me senté frente a ella, reflexionando sobre cómo sería el perdón y si era posible. Este momento no se trataba de borrar el pasado, sino de reconocerlo, y abrió la puerta para redefinir nuestra relación sobre una base nueva y más firme. Mientras tanto, Jaque se retiró de la contienda. La batalla legal se desmoronó cuando su abogado se dio cuenta de la debilidad del caso y, poco después, Jaque se mudó, rompiendo lazos con todos nosotros. El dolor de su ausencia fue profundo, pero también lo fue el alivio. Ya no soportaba el peso de intentar mantener unida a una familia que se negaba a verme. Poco a poco, la dinámica cambió. Encontré un ritmo, cenas semanales con mis padres donde la conversación no se veía eclipsada por las dificultades económicas, llamadas telefónicas donde me veían como su hija, no como su banco. Papá empezó a ser voluntario en el banco de alimentos local, encontrando un propósito más allá de las preocupaciones económicas. Mamá se unió a un club de lectura y a una clase de pintura, aprendiendo a vivir con los recursos que antes me habían ocultado. Esta familia en desarrollo, cimentada sobre el respeto y la honestidad en lugar de la obligación y el resentimiento, era frágil pero real. Era un testimonio de la dura verdad que había aprendido. A veces, para salvar lo que importa, primero hay que dejar ir lo tóxico. De pie en la cocina donde mi abuela preparaba las cenas dominicales, un lugar repleto de recuerdos y cariño, finalmente comprendí la verdadera forma de la familia. No era la que me había aferrado. La que estaba llena de resentimientos, obligaciones y decepciones no expresados, sino una nueva y frágil familia construida sobre el respeto y la honestidad. Los años posteriores a la tormenta de traición y ejecución hipotecaria trajeron desafíos inesperados. La sanación no fue un momento repentino y mágico, fue un proceso lento y deliberado de superar el dolor, la ira y la decepción, y abrir paso al perdón y la comprensión. Mamá y papá, que antes eran pilares a los que yo solo había apoyado, ahora afrontaban las consecuencias de sus decisiones con humildad. Su salud se había tambaleado bajo el peso de la crisis financiera y emocional. Sin embargo, verlos adaptarse a la vida dentro de sus posibilidades, papá como voluntario en el banco de alimentos, mamá disfrutando de la acuarela, despertó algo en mi interior. Era una esperanza entrelazada con tristeza, la esperanza de que incluso las familias fragmentadas pudieran encontrar nuevas maneras de prosperar. La ausencia de Jaque se sentía pesada en el aire, un recordatorio del precio de las decisiones tomadas y los caminos recorridos. Cuando me contactó años después, verdaderamente cambiado y buscando un nuevo comienzo, me acerqué con una esperanza contenida. La confianza que se había roto necesitaba más que disculpas. Necesitaba pruebas, responsabilidad y respeto por los límites que tanto me esforcé por establecer. A través de las sesiones de terapia con la doctora Sara, comprendí las profundas lecciones que había vivido, que defenderse no es egoísta, es esencial, que el amor sin respeto es explotación disfrazada, y que, a veces, el amor más duro significa negarse a ser cómplice de tu propio borrado. Los gestos de reconciliación que recibí, una escritura cedida voluntariamente por mi madre, Jaque, que poco a poco reconstruía la confianza, no fueron solo actos de generosidad, sino un reconocimiento de errores pasados y un compromiso con la sanación. La familia que había perdido ya no estaba, pero la familia que estaba creando era más real, más auténtica y más resiliente. La casa de Oaka Benue, antaño símbolo de traición, se convirtió en una fuente de estabilidad al alquilarla a una familia amorosa, transformando el dolor en propósito. La casa de Maple Street, donde florecieron mi linaje y mis recuerdos, se convirtió en un santuario, un lugar donde el amor fluía en ambas direcciones. Entre el pasado y el presente, entre mí y quienes me precedieron, y entre mí y quienes se quedaron. Vecinos como la señora Rodríguez, quienes presenciaron este proceso, suelen decir que salvé más que casas. Me salvé a mí misma y transformé el significado de la familia. Los parientes que antes llamaban con criterio quedaron relegados a un segundo plano, reemplazados por vínculos genuinos basados en el respeto, no en la obligación. Al reflexionar sobre todo,
Me doy cuenta de que el verdadero legado no se trata de propiedades ni dinero. Se trata de respetar los límites, ganarse el respeto y dar amor libremente y sin condiciones. Se trata de saber que a veces las familias deben desintegrarse antes de poder reconstruirse más fuertes y saludables. Esta no es solo mi historia de batallas financieras o testamentos. Es un testimonio de la fuerza que se necesita para recuperarse y del coraje necesario para perdonar, no porque olvidemos, sino porque superamos el dolor. La familia que tengo ahora es más pequeña, sí, pero es una familia por elección propia. Una familia donde el amor y el sacrificio fluyen en ambas direcciones. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo. Tu apoyo significa mucho para mí. Si esta historia te pareció significativa, dale a me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete al canal para ver más contenido sincero y sincero. Me encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo con tus comentarios y sugerencias para que podamos seguir mejorando y creciendo juntos. Tu participación ayuda a que esta comunidad prospere, y los agradezco de verdad. Gracias de nuevo por estar aquí.